China anunció que sostendrá este fin de semana una instancia de diálogo en Suiza sobre la disputa arancelaria con Estados Unidos que ha sacudido los mercados financieros y el comercio global. El viceprimer ministro He Lifeng, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el representante comercial de Estados Unidos Jamieson Greer asistirán a la reunión. La primera votación del cónclave, que reunió a 133 cardenales en la Capilla Sixtina, finalizó sin la elección del sucesor del Papa Francisco. Los representantes regresarán a la residencia de Santa Marta, donde permanecerán aislados hasta que comience un segundo día de votación mañana. India bombardeó el miércoles de madrugada varias zonas de Pakistán, que prometió responder a la ofensiva. Según el ejército pakistaní, al menos una veintena de civiles murieron, incluida una niña de 3 años, y más de medio centenar resultaron heridos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que su gobierno va a defender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, en medio de la guerra comercial lanzada por su homólogo estadounidense, Donald Trump. China prometió defender la justicia en las negociaciones comerciales con Estados Unidos. El gigante asiático confirmó el miércoles que el fin de semana habrá una instancia de diálogo en Suiza sobre la disputa arancelaria entre las dos potencias económicas que ha sacudido los mercados financieros y globales. Pekín dijo que el encuentro tendrá lugar por solicitud de Washington. Hemos dicho muchas veces que China mantiene una actitud abierta hacia el diálogo, pero cualquier diálogo debe basarse en la equidad, el respeto y el beneficio mutuo. Ninguna forma de presión o coerción funcionará con China. China defenderá firmemente sus intereses legítimos y defenderá la equidad y la justicia internacionales. China señaló que su delegación estará liderada por el viceprimer ministro He Lifeng, al tiempo que el secretario de Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, asistirán en representación de Washington. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero, Estados Unidos impuso nuevos aranceles de hasta 145% para muchas importaciones chinas, con gravámenes adicionales para algunos sectores específicos. Pekín respondió en su momento con gravámenes del 125% a productos estadounidenses, aunque no cerró la puerta a la negociación si Washington daba el primer paso. México defenderá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC, con Estados Unidos y Canadá. Así lo anunció la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en medio de la guerra comercial lanzada por su homólogo estadounidense Donald Trump. Nosotros vamos a defender el TEMEC, porque ha sido benéfico para los 3 países. Si el presidente Trump hace un planteamiento distinto, vamos a estar preparados para cualquier circunstancia. Pero evidentemente nosotros queremos que se mantenga el TEMEC. El tratado comercial, relanzado como TEMEC en 2020, es fundamental para la economía mexicana, que envía a Estados Unidos más del 80% de sus exportaciones. En 2023, México desplazó a China y se convirtió en el mayor socio comercial de Estados Unidos. Sheinbaum señaló además que pese a la ofensiva arancelaria que Trump lanzó desde que asumió el poder el pasado 20 de enero, los beneficios del tratado comercial están vigentes para la mayoría de las mercancías que México exporta. El TEMEC se ha mantenido en muchísimas áreas, con excepción de algunos temas en automotriz y acero y aluminio que estamos trabajando en ello. El TEMEC reemplazó al antiguo TLCAN. Dentro de sus cláusulas se contempla que debe ser revisado por los socios cada 6 años, un procedimiento que se efectuará por primera vez en julio de 2026. En 2024, las exportaciones mexicanas superaron los 531.000 millones de dólares. Humo negro y aún no hay consenso. Tras las palabras del decano del Colegio Cardenalicio de la Iglesia Católica, Giovanni Battista Re, extra omes, las puertas de la Capilla Paulina quedaron selladas y así oficialmente inició el cónclave con más de 133 cardenales de todo el mundo, donde se elegirá al sucesor del Papa Francisco. Abierto, incierto y sin claros favoritos, los cardenales electores celebraron por la tarde del miércoles su primera votación en la Capilla Sixtina, ante la mirada fija del mundo en una pequeña chimenea
Pública que emitirá los escrutinios en forma de humo. La primera votación del cónclave, que ha reunido a estos 133 cardenales, finalizó sin la elección del sucesor del Papa Francisco. Los representantes regresarán a la residencia de Santa Marta, donde permanecerán aislados hasta que comience su segundo día de votación este jueves por la mañana. El proceso, previsiblemente, necesitará más negociaciones y varias votaciones para que la fumeta blanca anuncie la Habemus Papa. En la Capilla Paulina, situada en los Palacios Apostólicos Vaticanos, tuvo lugar la oración de los cardenales electores. Desde este sitio se trasladaron en procesión hasta la Capilla Sixtina para elegir al nuevo Papa. La jornada abrió a las 10 de la mañana con la tradicional misa pro eligiendo pontífice, celebrada en la Basílica de San Pedro y presidida por el cardenal decano Giovanni Battista Re. Durante la homilía, el purpurado llamó a los electores a actuar con discernimiento, oración y responsabilidad en un momento crucial para la Iglesia Católica. Frente a los magníficos frescos del juicio final que Miguel Ángel pintó en el siglo XV, los llamados príncipes de la Iglesia solo votarán en presencia de Dios bajo solemne silencio. En el primer día estaba previsto solo una votación, en la que, como se esperaba, nadie obtuvo la mayoría de los 2/3 requeridos, al menos 89 votos, para proclamar al pontífice número 267. Desde allí, los cardenales votarán 4 veces a partir de este jueves, 2 por la mañana y 2 por la tarde. La Capilla Sixtina no será un espacio para discursos, debates y negociaciones que lleven a un hombre en el que estén de acuerdo los bergolistas, devotos de Jorge Bergoglio, y al ala más conservadora que criticó mucho su pontificado reformista enfocado en los pobres. En la víspera del inicio del cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco, 133 cardenales asistieron en rigurosa procesión a la misa pro elegendo Romano Pontífice en la Basílica de San Pedro, el último rito antes de la proclamación del Extra Omnes a primera hora de la tarde que marcará el encierro de los purpurados hasta la elección del nuevo Papa. El cardenal Giovanni Battista Re, que no podrá participar en el cónclave por superar el techo de los 80 años, abrió la ceremonia en latín e invocó la ayuda del Espíritu Santo, rodeado en semicírculo por los purpurados en sus últimas horas de libertad antes del enclaustramiento tras los muros del Vaticano. Como es tradicional, las lecturas fueron en inglés, italiano y español, con plegarias en otros idiomas. Este es también un fuerte llamado a mantener la unidad de la Iglesia en el camino trazado por Cristo a los apóstoles. La unidad de la Iglesia es requerida por Cristo. Una unidad que no significa uniformidad, sino una comunión firme y profunda en diversidad, siempre que se mantenga la plena fidelidad al Evangelio. Porque si rimanga sempre nella piena fedeltà al Vangelo. El cardenal Re, que también ofició en el multitudinario funeral de Francisco, recordó la necesidad de un papa capaz de despertar las conciencias, de servir de guía espiritual y estar a la altura de las necesidades de nuestros tiempos. Estamos aquí para invocar la ayuda del Espíritu Santo, para implorar su luz y su fuerza, para que el Papa elegido sea aquel que la Iglesia y la humanidad necesitan en este difícil, complejo y convulso momento histórico. En questo tornante della storia tanto difficile, complesso e tormentato. Tras la misa en San Pedro, los cardenales participaron en el último almuerzo antes del cónclave para posteriormente trasladarse a la casa de Santa Marta, donde se alojaron temporalmente. De allí partieron hacia la Capilla Paulina en procesión cantando el Veni Creator y pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. Uno a uno los cardenales ingresaron en la histórica capilla, donde hicieron su juramento de secreto ante el Evangelio. Acto seguido, el maestro de ceremonias pontificio, Monseñor Diego Ravelli, pronunciará el tradicional Extra Omnes, fuera todos, ordenando la salida de todas las personas ajenas al cónclave y procediendo al cierre de las puertas. India bombardeó el miércoles de madrugada varias zonas de Pakistán que prometió responder a la ofensiva. Según el ejército pakistaní, al menos una veintena de civiles murieron, incluida una niña de 3 años, y más de medio centenar resultaron heridos, mientras que el ejército indio reportó 3 civiles muertos por disparos de artillería.
El ataque ocurre en un contexto de máxima tensión desde el atentado cometido en la Cachemira, India, el 22 de abril. Desde que ese ataque armado terminó con la vida de 26 hombres en la parte de Cachemira administrada por India, la comunidad internacional temía nuevos enfrentamientos entre las dos potencias nucleares. Cachemira es una región de mayoría musulmana dividida entre India y Pakistán, disputada por ambos países desde que se independizaron del Reino Unido en 1947. Las Fuerzas Armadas indias han denominado a esta ofensiva como la Operación Sindoor e informaron que golpearon infraestructuras terroristas en Pakistán. El ejército pakistaní, por su parte, afirmó que las fuerzas de Nueva Delhi habían atacado 3 regiones del país y citó 2 ciudades de la Cachemira pakistaní, incluyendo la principal, Muzaffarabad, y otra situada en la región de Punjab, fronteriza con India. Pakistán convocará el miércoles a su Comité de Seguridad Nacional, compuesto por responsables civiles y militares, para responder a la ofensiva de India. En medio de estos anuncios, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó esperar que los enfrentamientos entre India y Pakistán terminen muy pronto. ¿Sabes? Han estado luchando durante muchas décadas y siglos, en realidad, si lo piensas bien, solo espero que termine muy pronto. El martes, el primer ministro indio Narendra Modi amenazó con cortar el agua de varios ríos que nacen en su territorio y discurren por Pakistán en represalia por el atentado del 22 de abril, suspendiendo así un tratado firmado entre ambos países en 1960. India añadió que mantiene así su compromiso en hacer que los responsables del ataque en la Cachemira India rindan cuentas. Numerosos expertos temen una confrontación militar abierta entre estas dos potencias nucleares. Hamás no ve sentido en seguir negociando con Israel para una tregua, luego de que el Gabinete de Seguridad israelí adoptó un plan para ampliar la campaña militar en la Franja de Gaza, que incluye la conquista del territorio y el desplazamiento interno de la mayoría de sus habitantes. Qatar, un mediador clave en el conflicto, afirmó que continúan los esfuerzos a pesar de la dificultad de la situación y de la catastrófica situación humanitaria en Gaza. Hamás instó a la comunidad internacional a detener lo que llamó la guerra del hambre. El territorio está sometido a un estricto bloqueo de Israel que desde el 2 de marzo impide la entrada de ayuda, y la Agencia de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU acusó a Israel de intentar usar como arma el flujo de ayuda hacia Gaza. There's a desperate need for food getting in. They're getting bombs. Hay una necesidad desesperada de que entren alimentos, están recibiendo bombas, necesitan agua, están recibiendo bombas, necesitan atención médica, están recibiendo bombas, necesitan refugio, están recibiendo bombas y así sucesivamente. Así que por supuesto necesitamos que se reanuden los cruces fronterizos. Tenemos ayuda preposicionada fuera de Gaza, lista para entrar, así que debe llegar lo antes posible. So that needs to get in as soon as possible. Intentan matarnos de hambre a nosotros y al pueblo palestino, lo cual viola el derecho internacional. Israel es responsable de nosotros y de permitir la entrada de ayuda a Gaza. Desde el 18 de marzo, Israel rompió una tregua de casi 2 meses y reanudó su ofensiva en Gaza, y desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023, prácticamente todos los habitantes de la franja, una población de 2.400.000 habitantes, han sido desplazados. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, afirmó el martes que una victoria de Israel en Gaza implicaría la destrucción total del enclave. Gaza será completamente destruida, simplemente porque es una infraestructura terrorista, tanto sobre como bajo tierra, simplemente destruida. Los civiles serán enviados al sur, más allá del eje Morak, a una zona humanitaria sin Hamás ni terrorismo. Y por cierto, desde allí comenzarán a irse en masa a terceros países. Esto cambiará la realidad, la historia del Estado de Israel para las próximas décadas. La Unión Europea advirtió que la situación en Gaza es insostenible y señaló a Israel que la entrega de ayuda humanitaria debe reiniciarse de inmediato. Francia condenó firmemente el plan israelí, que afirma viola el derecho humanitario, y el Reino Unido advirtió que cualquier intento de Israel de anexionarse a territorios de Gaza sería inaceptable. China declaró que se opone a la continuación de las operaciones militares israelíes en Gaza. La guerra en el enclave palestino comenzó tras el ataque de Hamás a territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Tomaron 251 rehenes, de los cuales 58 siguen en la franja de Gaza, pero el ejército de Israel calcula que 34 han muerto. Ese día,
1.218 personas murieron del lado israelí, la mayoría civiles, mientras que la respuesta del gobierno sobre la Franja de Gaza ha dejado más de 52.500 muertos en el enclave palestino, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud gazatí, considerados fiables por la ONU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que los hutíes de Yemen se rindieron. We had some very good news last night. The Houthis have announced that they are not, or they've announced to us at least that they... Anoche recibimos muy buenas noticias. Los hutíes anunciaron que no. Bueno, al menos nos anunciaron a nosotros que ya no quieren luchar, simplemente no quieren luchar, y cumpliremos con su promesa y detendremos los bombardeos. Han capitulado, pero lo más importante es que les tomaremos la palabra. Dicen que ya no volarán barcos y ese era el propósito de lo que hacíamos, así que son solo noticias, nos acabamos de enterar. Así que creo que es muy positivo. Estaban derribando muchos barcos que, como saben, navegaban maravillosamente por los distintos mares. They were knocking out a lot of ships going, as you know, sailing beautifully down the various seas. El gobierno de Omán, que intervino como mediador entre ambas partes, informó que los rebeldes hutíes de Yemen y Estados Unidos llegaron a un acuerdo de alto al fuego, por lo que ninguna de las partes tendrá como objetivo a la otra, incluyendo los navíos estadounidenses en el Mar Rojo. Los ataques de los hutíes alteraron el paso de barcos por el Canal de Suez, una ruta que transporta normalmente cerca del 12% del tráfico marítimo mundial. Estados Unidos comenzó a realizar ataques contra los hutíes a principios de 2024, bajo la presidencia del demócrata Joe Biden, y la administración del republicano Trump, que asumió en enero, ha lanzado nuevos ataques contra los rebeldes desde el 15 de marzo. El Pentágono dijo la semana pasada que los ataques estadounidenses han alcanzado más de 1.000 objetivos en Yemen desde mediados de marzo. En tanto, Israel, aliado de Estados Unidos, realizó el martes más temprano ataques aéreos en Yemen por segundo día consecutivo, apuntando a Sanaa y a su aeropuerto, ambos controlados por los rebeldes hutíes, 2 días después de que estos lanzaran un misil contra el principal aeropuerto internacional israelí. Irán apoya a los hutíes que controlan gran parte de Yemen, aunque niega proporcionarles asistencia militar. El domingo, por primera vez, según el ejército israelí, un misil lanzado por los hutíes impactó directamente dentro del perímetro del aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv. Nuestra decisión de cuándo responder, cómo responder y contra qué objetivos responder es algo que consideramos constantemente, y esto también concierne al protector de los hutíes, Irán, sin cuya aprobación y apoyo a largo plazo los hutíes no podrían llevar a cabo el criminal ataque con misiles contra nosotros. Los hutíes afirman que en solidaridad con los palestinos han atacado con misiles y drones a Israel a más de 1.800 kilómetros de Yemen desde el inicio de la guerra entre los israelíes y Hamás en Gaza. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue recibido el miércoles por su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. El mandatario sudamericano llegó a Moscú para asistir a las celebraciones por el 80 aniversario del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. En marzo, Putin sostuvo una videoconferencia con Maduro y le invitó a visitar la capital rusa para firmar un acuerdo con el fin de ampliar la cooperación bilateral. En los años que están por venir, con el tratado que vamos a firmar por 10 años, ver florecer las relaciones entre la Gran Rusia, hoy potencia principal de la humanidad, y Venezuela desde Sudamérica luchando en el ideal de Bolívar y de Hugo Chávez. Así que estamos muy felices de compartir con ustedes esta gran fecha. Rusia es uno de los grandes aliados de Venezuela y el Kremlin resalta al país caribeño como un socio fiable. Caracas y Moscú, que colaboran en materia de energía, transporte, logística y salud, estrecharon su relación durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez y siguieron ampliándose con Maduro, a quien Rusia apoya en medio de los cuestionamientos a su reelección. Venezuela, por su parte, respalda al Kremlin en la guerra con Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin dio hoy un espaldarazo diplomático al líder de Venezuela, Nicolás Maduro, con el que firmó un acuerdo de asociación estratégica y cooperación y abordó proyectos energéticos conjuntos.
Maduro, el primero de los muchos mandatarios que recibirá Putin estos días, expresó su confianza en que el acuerdo permita que florezcan las relaciones entre Rusia, hoy potencia principal de la humanidad, y Venezuela, luchando en el ideal de Simón Bolívar y Hugo Chávez. La reunión entre ambos mandatarios conmemoraba el 80º aniversario tanto del establecimiento de relaciones diplomáticas como de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, que se recuerda este viernes con una grandiosa parada militar en la Plaza Roja. Putin y Maduro firmaron el Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación en la Sala de Malaquita del Kremlin tras varias horas de negociaciones entre ambos líderes y sus delegaciones. Se trata de un documento que consolida el alto nivel alcanzado por las relaciones ruso-venezolanas y establece los principios y directrices básicas para el futuro desarrollo de la cooperación a largo plazo, según explicó la presidencia rusa. El acuerdo, que tendrá una vigencia de 10 años y es automáticamente prorrogable, destaca que ambos países promueven un estable desarrollo del mercado energético sin restricciones artificiales y se oponen a las sanciones unilaterales. Además, destaca que las dos partes cooperan en el plano técnico-militar con el fin de garantizar la seguridad de ambos países, pero también incrementan sus contactos en ese ámbito para respaldar la seguridad regional y global. Moscú ve positivamente las aspiraciones de Venezuela de ingresar como miembro de pleno derecho en el grupo BRICS, algo que Caracas no pudo lograr en la cumbre de octubre de 2024 en la ciudad rusa de Kazán, debido a la oposición brasileña con cuyo líder, Luis Ignacio Lula da Silva, también coincidirá en Moscú. El líder venezolano destacó que ambos aniversarios son un buen momento para dar un impulso a la cooperación bilateral con el fin de convertirla en una relación integral. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó el miércoles en Moscú, en un encuentro con su homólogo ruso Vladimir Putin, que la unidad de la isla con Rusia les permitirá enfrentar los desafíos actuales y futuros. El mandatario cubano, que llegó a Rusia el fin de semana y estuvo en San Petersburgo, participa por segundo año consecutivo en las celebraciones por el aniversario del Día de la Victoria, que terminarán el 9 de mayo. En un encuentro bilateral con Putin, recordó los desafíos que históricamente han enfrentado juntos estos dos países, cuya relación diplomática se restableció un 8 de mayo hace 65 años. El cubano afirmó que solo la unidad, basada en la cooperación, en la solidaridad y en la amistad, les permite enfrentar los desafíos actuales y los retos también del futuro. La relación política entre los dos viejos aliados de la Guerra Fría se revitalizó desde 2022, cuando Díaz-Canel se reunió en Moscú con Putin, quien consideró entonces estratégica la relación con la isla. Desde que inició este acercamiento, diversas delegaciones oficiales y empresariales viajaron a los dos países para impulsar proyectos de ayuda e inversión cuando Cuba enfrenta una profunda crisis económica. Durante el encuentro, Putin destacó la contribución de Cuba a la lucha contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial y señaló que los voluntarios cubanos lucharon junto a los soldados del Ejército Rojo, en particular cerca de Leningrado. Cuba ha dado su apoyo a Rusia en la guerra con Ucrania. El año pasado, durante su visita para esta misma fecha, Díaz-Canel le deseó éxito en la realización de la operación militar especial. En 2023 se dio a conocer que un número no determinado de cubanos estaban siendo reclutados en la isla. Algunos dijeron que bajo engaños para viajar a Rusia y unirse a su ejército en la guerra con Ucrania. El gobierno de Estados Unidos exige desde el 7 de mayo un nuevo documento de identidad llamado Real ID, que cuenta con verificaciones federales para viajar dentro del país, después de años de avisos a una población reticente por cuestiones de privacidad, aunque con señales de que esta nueva etapa comenzará con cierta flexibilidad. La exigencia de este documento de identidad, homologada en todo el país, se produce con la entrada en vigor de la ley Real ID, que fue aprobada en 2005 para reforzar la seguridad de los aeropuertos tras los ataques terroristas de septiembre de 2001, pero cuya aplicación se ha pospuesto en varias ocasiones. Hasta ahora, los residentes podían viajar al centro del país con identificaciones, generalmente licencias de conducir expedidas por cada estado, por lo que los avisos del gobierno para que los estadounidenses obtengan este carnet ha generado inquietud y una fuerte demanda de última hora. Para obtener el Real ID,
que incluye una estrella, se debe proveer en una oficina el nombre, la fecha de nacimiento, el número de la seguridad social, 2 pruebas de residencia y la confirmación del estatus legal en Estados Unidos, indica la web del Departamento de Seguridad Nacional. Por otra parte, hay temor de que esto sirva para el control migratorio. La Unión de Libertades Civiles lleva años denunciando que los estados, que siguen siendo los encargados de expedir las licencias de conducir, ahora con verificaciones federales se verán obligados a regular la inmigración al juzgar si la persona tiene un estatus legal o no. Grupos defensores de los inmigrantes han advertido de que la aplicación de la ley afectará especialmente a los indocumentados, ya que no serán admitidas las licencias de conducir para personas sin estatus legal expedidas. Pablo Dimitrov, el director de la Clínica Olivos, donde se operó el exfutbolista Diego Armando Maradona, afirmó el martes que la internación domiciliaria no era una opción válida, ya que la leyenda del fútbol tenía conductas autolesivas. La declaración del director ocurrió durante el juicio por la muerte del 10 argentino, fallecido a los 60 años el 25 de noviembre de 2020. Desde el 11 de marzo se lleva a cabo un proceso para evaluar la responsabilidad del equipo de especialistas a cargo de la salud del Pelusa. Maradona se realizó en la Clínica Olivos una operación neurológica exitosa 2 semanas antes de sufrir un edema pulmonar, cuando recibía atención médica en casa que acabó con su vida, según la autopsia. La institución recomendó derivar a Maradona a un centro donde se iban a encargar tanto de su rehabilitación motriz, como también de sacarlo del consumo regular de tóxicos, aunque no detalló a qué sustancias se refería. Dimitrov afirmó que el ex campeón del mundo no comía como corresponde, tomaba cosas que no le hacían bien, no cumplía con la toma de medicación, no se levantaba de la cama, estaba despierto de noche y dormía de día. De hecho, el director de la clínica detalló que se firmó un documento en el que el hospital manifestaba estar en contra de que el paciente continuara su rehabilitación en su domicilio. La carta fue suscrita por el equipo médico de Maradona con el consentimiento de la familia, pero el 10 no firmó el documento, lo cual fue motivo de controversia durante la audiencia. El tribunal pidió el allanamiento de la Clínica Olivos por el pedido de la Fiscalía para obtener los registros de toda la documentación relacionada con la internación de Maradona, ello luego de que Dimitrov aportó resultados de estudios prequirúrgicos que hasta el momento no se habían incorporado en la causa. Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, además de otros doctores, la psiquiatra Agustina Kosachov, enfermeros y un psicólogo son señalados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente. En el plano teórico, yo creo que no hay nadie que esté en desacuerdo con eso. Es decir, en el plano teórico, lo ideal en un paciente que sufre de adicciones, que cada tanto tiene síndrome de abstinencia, lo ideal es que esté en una clínica. Pero la Argentina tiene un marco jurídico, un marco legal muy claro. Vos para internar a un paciente necesitas su consentimiento. Los implicados se arriesgan a una condena de entre 8 y 25 años de prisión. Una octava acusada, una enfermera, será juzgada en un proceso separado. El juicio se extenderá al menos hasta julio y la próxima audiencia será el jueves. El nuevo canciller alemán urgió el miércoles en París ratificar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur, al que Francia se opone. Conocen mi opinión. El acuerdo con el Mercosur debería ser adoptado y puesto en vigor tan pronto como sea posible. Sin embargo, buscamos otros socios comerciales. Apoyamos a la Comisión en su camino de buscar otros socios comerciales en el mundo. Ahora es precisamente el momento adecuado para preparar y adoptar más acuerdos comerciales. En diciembre, la Comisión Europea, en nombre de los 27 países de la Unión Europea y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por parte del Mercosur, anunciaron la conclusión de las negociaciones para un pacto que crearía un mercado de 700 millones de personas. Pero el acuerdo todavía debe ser aprobado por al menos 15 Estados miembros de la Unión Europea, que representen el 65% de la población del bloque, y luego obtener la mayoría en el Parlamento Europeo. También debe aprobarlo cada país del bloque sudamericano. Francia lidera un grupo de países europeos que se oponen a la ratificación del acuerdo por el impacto que tendría sobre el sector agrícola de ese país. Una fumata rosa. Esa fue la forma de protesta de un grupo de activistas católicas que se pronunciaron el miércoles cerca del Vaticano, al comenzar el cónclave que elegirá el sucesor del Papa Francisco. Mientras el mundo puede esperar humo blanco o humo negro, nosotras lanzamos humo rosa como nuestra esperanza de que la Iglesia pueda acoger algún día a las mujeres como iguales.
Las activistas recordaron que la Iglesia otorgaba en sus inicios un papel igualitario a las mujeres en su jerarquía, antes de algunas reformas promovidas en la Edad Media. Según Miriam Duñán del Instituto Wingars de Investigación Católica, solo uno de los 133 cardenales electores se ha posicionado en privado a favor de la ordenación de mujeres. La experta se negó a revelar su identidad por temor a que sea expulsado del cónclave. No pueden seguir ignorando al 50% de la población católica. No se puede entrar en una habitación cerrada y discutir el futuro de la Iglesia sin contar con la mitad de la Iglesia. Así que el mensaje más importante que estamos enviando es que tienen que escuchar a las mujeres e incluirlas de manera más significativa. Y quien sea elegido tiene que ser lo suficientemente valiente como para abordar seriamente la cuestión de la inclusión de las mujeres, porque hasta ahora no se ha hecho ni siquiera el Papa Francisco. En un documento publicado en octubre, la Iglesia Católica reconoció la falta de visibilidad de las mujeres en su gobernanza, pero al mismo tiempo dejó en suspenso la cuestión de su ordenación como diáconos, una decepción para las activistas.